Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, tardes, noches, donde quiera que nos escuches. Ya estamos una vez más emocionados. Nos encantó escucharlos, leerlos en sus comentarios. Ojalá nos puedan seguir haciendo más. Entonces, bueno, vamos a hacer el curso, así es que estén pendientes. Ya les iremos avisando cómo, dónde, cuándo y todo lo demás. Em, Estamos en Restaurando al Ser, este espacio etérico físico donde te acompañamos desde la mente temerosa hacia el amor incondicional del corazón, con técnicas y herramientas de muy diversos índoles, em, para que tengas una experiencia mucho más relajada en un cuerpo que te sostiene totalmente en esta encarnación, en este momento de este planeta Tierra. Y bueno, como parte de eso, y muy interesante, porque nos abre la mente y nos permite justamente ver esta realidad en la que estamos, estamos en Jugando con Formas con Eduardo Durán. Hola, Eduardo. Hola, Ivonne. Y recordando un poquito que le llamamos así a la serie de videos, porque así se llaman los libros de Eduardo, y es esta idea de que todo lo que vemos, absolutamente todo lo que, si tú volteas a tu alrededor ahorita, todo es una forma, todo tiene una forma. Todo está basado en formas geométricas sumadas, ¿no? Conectadas, y que cuando uno empieza a mirar la realidad desde ahí, podemos jugar precisamente con esas formas, ¿no? Y hacer la vida mucho más interesante y más amable, digamos. Así que bueno, el día de hoy queremos seguir platicando de los viajes que ha hecho Eduardo, porque creo que han sido el pilar, ¿no? Y ya me dirás si sí o si no, el pilar de todo esto que tú has hecho en tu vida, ¿no? En el primer libro nos platicabas cómo se fue dando un poco este proceso de estar en Ciudad Juárez, haber vivido toda tu infancia, secundaria, prepa ahí, ¿no? Sin salir más allá, ¿no? Pero que hubo algo que lo cambió todo y que empezó a generar, ahora sí que me imagino como una bola de nieve que te lleva a una cosa y a otra cosa y a otra cosa. Entonces, estaría bien padre que nos contaras el proceso. Para los que ya leyeron el libro, bueno, pues está padre que lo cuentes tú. Y para quienes no lo han leído, pues está padre escucharlo y que luego vayas y compres el libro. A mí me encanta el uno, me encanta. Ujú. Mm, Eh, entonces, sí, eso, ¿no? Para poder ir a hacer como un hilo de cómo es que has llegado hasta hoy y cómo ha cambiado la búsqueda desde primera salida de Ciudad Juárez hasta el día de hoy, ¿no? Que ya es como otra cosa. Sí, vale, pues sí, pues voy a hablar hoy de ya temas más personales. Entonces, sí, bueno, como dice Ivonne, para los que no saben, yo nací en Ciudad Juárez, en el norte de México, y pues siempre fui una persona normal, nunca hubo, bueno, normal, ya se pueden imaginar, o sea, nunca tuve, Normal, normal. sí, es decir, en pocas palabras, nunca estuve metido en cosas espirituales, cosas de ovnis, nada, fui. Yo era un niño que jugaba fútbol todas las tardes y eso era lo único que hacía. Y creo que lo único diferente es que yo nunca tomé alcohol. Eso es lo único que puedo decir que eso sí fue diferente comparado con la mayoría de la gente de mi edad. Y, pero bueno, sí, lo único diferente y que eso sí me cambió mucho fue que a los 24 años
pues yo cuando terminé la universidad en Ciudad Juárez, me fui a Europa por trabajo, que en teoría debería haber sido solo por un año, pero muchos años después sigo aquí, pero obviamente cuando llegué, A yo ver, viví, pero espérame, déjame regresarme porque no has contado una parte bien interesante y es cómo fue que se te ocurrió ese trabajo en Europa. vale, O sea, ¿qué pues pasó ahí? Porque sí, hay una sí, sí, historia, porque a ti no se te ocurrió así de la nada, algo no. pasó. Sabes que fue algo muy interesante. Por ejemplo, como les dije, yo era una persona normal, no había nada raro en mí y yo no viajaba en esa época, yo ni siquiera me imaginaba que iba a viajar. Pero yo recuerdo, y esto nunca lo he dicho, pero tenía una novia a los 15 años y ella una vez, ella trabajaba o ayudaba en una pista de patinaje y tal vez nos está viendo porque me ha dicho que ha visto los videos. Y ella trabajaba en una pista de patinaje, ayudaba a algunas personas ahí y me dijo que un señor que trabajaba ahí era un señor medio raro que le salían otras voces de vez en cuando. Y yo dije, pues qué raro, ¿no? O sea, son cosas de gente loca. Y después, pero un día me dijo que se puso a hablar con él y que ese señor le dijo, ¿sabes qué? Ese chico, que el que es tu novio, ustedes dos van a terminar y tú vas a formar una familia y él se va a ir a viajar por todo el mundo. Y ella me lo dijo y obviamente no le creí porque yo le dije, a mí me gustaba mucho esa chica en ese momento, entonces yo le decía, no, 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 ese señor está loco. Y yo viajando por el mundo, pues no. Entonces, pues se me olvidó eso, pero sí lo recuerdo que me lo dijo. Y de hecho le pregunté hace varios meses, le dije, oye, ¿te acuerdas que me dijiste eso? Pero no se acuerda. Y yo, pero yo sí me acuerdo bien. Y Y bueno, lo que pasa es que ya después de unos años, cuando yo ya estaba en la universidad, que para esta época yo todavía no viajaba, o sea, yo viajaba alrededor de Ciudad Juárez y no me iba tan lejos. No sé por qué, nunca viajé tanto, nunca tuve esa pasión por viajar, pero bueno, a mí siempre me ha gustado ayudar a la gente, pero pues en esa época yo no sabía en qué podía ayudar, pero me metí en una organización que ayudaban a extranjeros a venir a hacer prácticas profesionales en Ciudad Juárez en este caso, y yo ayudé a varias personas, pero cuando terminé la universidad dije, bueno, pues ahora yo a través de la misma asociación me puedo ir. Y yo apliqué, pasaron cosas raras porque yo apliqué a muchos países y me aceptaron en algunos, pero algo, por ejemplo, me aceptaron en Rumania, en Brasil y en China. Y en Brasil, al final de cuentas, me cancelaron. En Rumania me aceptaron por completo y algo pasó que al final me dijeron, ¿sabes qué? Vamos a tener que cancelar todo. O sea, ya me han aceptado. Y en China, bueno, es que en China me dijeron que China acepta a todos. Entonces dije, bueno, busco otra opción. Y al final es que tuve una entrevista con una empresa pequeñita de aquí, Eslovaquia, y, y no me gustó la entrevista a mí. Yo quería cancelarlo. De hecho, yo escribí un correo, les dije, no voy, saben que no me siento cómodo, no voy a ir. Y era en la noche. Y yo le iba a enviar, justo antes de presionar el botón de enviar, yo sentí como que dije, bueno, me espero, me espero hasta mañana. No sé por qué. Y pues no lo envié, lo, lo dejé ahí, nada más. Cerré la computadora, me fui a dormir en la mañana y recuerdo esto muy, muy bien. Abro la computadora en la mañana y vi que tenía un correo. Lo vi y era de la empresa esa que me habían aceptado. Yo, entonces dije en ese momento, ok, entonces me voy a ir a vivir a Europa por un año, Ujú, pero bueno, en realidad me prolongaron el contrato siempre. Más o menos en esa época, justo antes de irme a Eslovaquia, me empecé a viajar. Primero me fui a viajar por todo México, pues dije, no me voy a ir de México sin conocer México. Y tenía unos amigos que estaban viajando por el sur, o sea, es que desde Ciudad Juárez todo es el sur, ¿no? Entonces sí, me claro. fui al sur de México
Y, y empecé a conocer y me gustó bastante. Yo para esta época yo no creía en nada, yo no era, yo estudié ingeniería, yo era una persona extremadamente lógica y para mí la ciencia era lo único válido en el mundo. Pero en México tuve la primera experiencia espiritual, por así decirlo, pero aún así no le puse mucha atención, pero por primera vez sentí algo que no pude negar. Y esto me pasó en Teotihuacán, en la pirámide de Teotihuacán, y me pasó en un 21 de diciembre, que sería el solsticio. Y lo que pasa es que esa vez llegamos muy temprano. Yo iba con unos amigos que ya iban para allá, o sea, iban al sur. Dije, pues yo voy con ustedes. Y fui con ellos y no lo programamos. No sabíamos que era 21 de diciembre cuando llegamos a Wow, Teotihuacán. O sea, porque ni siquiera ellos eran igual que yo, no les importaba nada de esto. Pero llegamos muy temprano y yo, como en esa época jugaba mucho fútbol, pues yo quería correr, me fui corriendo. Subí corriendo a la cima de la pirámide, fui el primero en llegar, pero cuando llegué cansadísimo, y porque en esa época todavía se podía subir a a la pirámide. Y llegué cansadísimo, pero en fútbol yo siempre hago esto de que abro los brazos para respirar mejor. Lo hago en fútbol, entonces dije, pues necesito agarrar aire. Entonces imagínate yo en la cima de la montaña, en la pirámide, y de repente sí sentí algo que pasó, como una energía que pasó por mi cuerpo. Y yo siendo una persona muy lógica dije, pues no sé qué es esto, pero sentí algo. Pero yo trataba de darle una explicación, ¿no? De que bueno, necesito oxígeno, tal vez hubo ahí un proceso químico que pasó, pero ahí yo empecé a ver que llegó gente que venía vestida de blanco, empezó a subir la pirámide. O sea, yo estaba en la cima y ellos empezaron a llegar a la cima y yo les preguntaba, ¿y ustedes por qué tanta gente y por qué se visten de blanco? Y me dijeron, porque es el solsticio de de invierno. invierno. Y yo, ¿y eso qué es? Y, o sea, yo no sabía nada, ni decían, es un día Wow, muy especial. Y yo, pues no sabía nada, pero dije, no entendí nada. Yo nada, dije, gente y sus cosas raras. Y yo me fui, pero, pero recuerdo bien ese sentimiento porque en el futuro lo empecé a usar como una referencia. O sea, yo le llamaba el sentimiento que tuve en la pirámide de Teotihuacán. Y eso, y no sentí nada hasta que empecé a viajar, porque cuando yo llegué a Eslovaquia, que era por un año originalmente, yo lo que quería era viajar. Y empecé a viajar alrededor de Europa, porque Eslovaquia está en el centro de Europa. Entonces desde aquí es ujú, muy fácil irse a otros lados, cerquita, porque en México viajas 20 horas y cruzas 5 estados, 3. Aquí viajas 20 horas y ya cruzaste 20 países. ujú, Entonces, es que Europa es muy pequeñito y estoy en el centro, entonces tengo muchos aeropuertos cerca, entonces desde aquí es muy fácil viajar por el mundo. Entonces, me gustó mucho y dije, bueno, yo voy a intentar quedarme y al final sí me quedé. Empecé a viajar primero en Europa, obviamente, y pues Europa, hay lugares bonitos, pero no tan místicos como las pirámides de México, Egipto y otros lugares así. Y sí conocí lugares místicos, por ejemplo, en Inglaterra están las piedras estas que se llaman Stonehenge, ujú, y estas piedras, y ahí sí me pasó algo raro, fue que me empecé a cuestionar cosas a través de los viajes. Y a través de los viajes empecé a ver historias. Lo que pasa es como yo ahorraba mucho para ir a los viajes y en los viajes yo me quedaba en la casa de gente que conocía por internet. O sea, yo no pagaba hoteles, quería viajar lo más posible y para eso trataba de no pagar hoteles. Y como me quedaba con esa gente, pues me contaban historias del lugar. Y, y bueno, primero cuento lo de Stonehenge. Lo que pasa es que cuando yo llegué compré la entrada para Stonehenge un día anterior por internet. Porque me decían que a veces se llenaba y ya no podías comprarlo en la ujú, taquilla. Y pues lo compré por internet un día anterior y lo que pasa es que yo me fui en autobús y, y Stonehenge se ve desde la carretera.
mm, Entonces yo en el autobús llegué y como vi Stonehenge ahí desde la carretera, pues me fui caminando directamente. Yo no vi la entrada y sí había una entrada, pero estaba un poco más adelante. Y yo dije, no, no voy a caminar hasta la entrada y yo me voy directo a las piedras. Y me fui directo, pero había como una cerca, pero era muy pequeñita. Entonces dije, ¿será ilegal? No, no sería ilegal, es muy pequeña, no creo. Entonces me brinqué era una, pues era sí, un es un... casi nada. Y Ujú, dije, bueno, pues esto ni siquiera parece una cerca, yo me lo voy a cruzar. Y me fui a a las piedras directamente. Y me vio un guardia de seguridad, era una mujer. Y me vio y me paró y me dijo, no tienen ni idea de lo que acabas de hacer, es muy ilegal. Y yo dije, uy, ya me metí en problemas. Entonces me dijo, ¿sabes qué es? Que este es un lugar muy especial y que me dijo de todo lo que me iba a pasar. Dijo, es probable que vayas a la cárcel, mínimo 3 días. Y yo, bueno, pues ya no regresé a trabajar y ya pensé tantas cosas, pero me dijo, bueno, oye, y esto se me hizo raro. Me dijo, al menos no cruzaste, no te fuiste alrededor de las piedras en espiral, es decir, al lado contrario de la mayoría de los turistas, porque yo llegué del otro lado. Y dije, ¿y eso qué tiene que ver? Pero dije, bueno, no importa, está raro, pero... Y yo dije, ¿y eso qué? Me acuerdo que dijo que eso era importante para la reina, me dijo para no dijo la reina, dijo para la monarquía. Y, y dije, bueno, está raro, pero al final le dije, ¿sabes qué? Yo compré el ticket por internet. Dijo, ah, ok, entonces no tiene tanto problema. Ve a la taquilla, cámbialo y no hay problema. Yo, "Uf". Y, pero sí me llamó la atención eso de que me dijo. Me dijo, o sea, ¿por qué es tan importante la manera en que das la vuelta? Obviamente en Inglaterra me di cuenta de que muchas maneras, por ejemplo en el aeropuerto de Heathrow, uno de los más grandes de Londres, está una imagen enorme de la reina y tienes que irte de una manera específica, del lado contrario de las manecillas del reloj. Y yo decía, pero ¿por qué? Es lo mismo que en Stonehenge. Y lo mismo que hacían en la Meca, los musulmanes cuando van a Arabia Saudita, la Meca, que está como un cubito negro ujú, que van alrededor. Y van ujú, así de la misma manera, del lado contrario de las manecillas del reloj. Y yo decía, bueno, esto tiene un simbolismo, tiene una importancia para ciertas personas. ujú, Y obviamente también pensé en ese cubo negro y yo preguntaba a los musulmanes cuando viajé a los países musulmanes, ¿y ese cubo negro qué? Menciona, representa algo. Entonces cada vez me decían cosas que representaba algo. En Europa también hay muchos leones, estatuas de leones por todos lados. todos lados. Y yo decía, y yo le preguntaba a mis amigos europeos, decía, oye, ¿qué significa este león? Y me decía, "Ah, es el símbolo de valentía y no sé qué". Y yo, sí, pero ¿por qué en todos lados? Y ni siquiera ellos sabían. Ajá. Y, y yo me preguntaba, ¿pero por qué si ni siquiera había leones en Europa? Entonces, me explico, es un animal que Sí. ni siquiera existe aquí. Ujú, Y, pero bueno, me empecé a hacer preguntas y creo que cuando ya me empecé, como que ya me empecé a cuestionar un poquito más, fue cuando escuché una historia por ejemplo, en Rusia me contaron, hay una historia de como un ser supuestamente místico, que mucha gente lo ve venir del agua, que sale debajo del agua y, y ese ser empieza a hablar con la gente. Y en Rusia lo conocen como Vodnik. Y sale del agua, sale a hablar con la gente, a veces habla de cosas muy interesantes y se regresa al agua. Entonces es como, o sea, la gente en Rusia sabe que es Vodnik, es ese ser. ujú, Y esa misma historia, o sea, la misma, pero con un nombre diferente, la escuché en Alemania, por ejemplo. Pero en Alemania le llaman Untia Wassermann. Entonces yo dije, y yo le decía a la gente en Alemania, ¿y ustedes saben el Vodnik de Rusia? Dice, no, es que es lo mismo, solo que la historia es contada un poquito diferente, pero es prácticamente lo mismo. Y en otros lugares también escuché historias similares. Lo que me llamó más la atención fue que en África, en Mali, hay una tribu que ellos también fueron contactados, esa tribu dice que fueron
que hablaron con seres que salían del agua, o sea, la misma historia, mm, pero, pero esta vez mm, sí tuvieron más detalles. Ellos ya se hicieron famosos por esta historia porque estos seres que salieron del agua les dieron información del universo. Y esto pasó hace mucho tiempo y, ajá, y sabían sabían estrellas que la ciencia en esa época no sabía y que las descubrieron después. Por ejemplo, ellos sabían de Sirio B. En esa época ujú, no sabían la ciencia no sabía que Sirio B existía, porque Sirio B es una estrella que no es visible al ojo humano, al menos que tengas telescopios muy avanzados. Y después, cuando la tecnología avanzó, descubrieron que sí existía un Sirius B, una estrella B, es decir, a un lado de Sirio, porque Sirio es una estrella muy brillante, la más brillante en el cielo. Y, y encontré varias historias y también había historias de pirámides. Conocí mucha gente en Sudamérica que decía que había pirámides escondidas. Y después yo empecé a ver pirámides escondidas en, en Bosnia, en Europa. Hay una que es muy famosa. En, en muchos lugares, de hecho también aquí en Eslovaquia, yo escuché sobre una y fui. Y para mi sorpresa, y aquí fue cuando todo se me daba muy fácil porque yo fui a esa pirámide y yo no sabía, yo hablo el idioma, pero no lo hablo perfecto, entonces, y en esa época lo hablaba menos, entonces no entendía muchas cosas. Y había un señor que estaba hablando ahí con gente y yo fui pues a ver qué decía, tratando de entender. No entendía todo, pero sí entendí cuando dijo, pues vamos, y vamos. No sabía dónde, pero dije, es un guía, una persona que sabe. Y me di cuenta que nos estaba llevando adentro de la pirámide. Había una cueva escondida y él sabía la entrada. De hecho, estaba cerrada con candado y él tenía la llave. Y yo no entendía nada. Ya cuando yo ya estaba dentro del túnel, porque hay un túnel, yo dije, pues ya entendí lo que estaba diciendo. Y me acuerdo, había un perro pero bueno, en algún momento llegamos al centro de la pirámide y eso sí lo entendí. Me dijo, aquí es el centro de la pirámide. No era, yo no estaba solo con él, había varias personas y no entendía todo, pero sí entendía algunas cosas, al menos lo básico. Y y en el centro de la pirámide había algo. Yo preguntaba que si qué era eso, eh, pero algo interesante que él hizo es que él tenía un medidor de iones negativos. Para los que no saben, los iones, cuando estás en la naturaleza, por ejemplo, en el mar genera como un tipo de electricidad en el ambiente que se llaman iones. Y los iones negativos que se generan en la naturaleza son muy buenos para la salud. Es decir, tu cuerpo los absorbe y, y se puede medir la cantidad de iones negativos, que es por eso que mucha gente cuando va a la naturaleza se siente muy bien, porque recibe muchos iones negativos. Y este señor tiene un medidor de iones negativos y en el centro de la pirámide el medidor empezaba a elevarse, o sea, muchísimo. Y eso se me hizo muy, muy interesante. Y yo decía, bueno, pero ¿por qué las pirámides? ¿Y por qué un cubo? ¿Por qué un cubo? Entonces empecé a pensar que la geometría tenía mucho que ver. O sea, una pirámide es geometría. El cubo que idolatra a mucha gente es. Y también los ujú, judíos tienen como un gorrito que es negro, ujú, que es un cubo. Y, y mucha simbología también que está relacionada con el cubo, que después me di cuenta de que tiene relación con Saturno, que es la adoración a Saturno, pero esto lo descubrí después, porque hubo como un antes y un después de una experiencia ya más espiritual que yo tuve, y esto fue en Nepal. Y o en sea, es Nepal, decir, que primero, o sea, aquí ya llevamos como dos etapas, ¿no? Esa s- etapa donde pues tú eras inconsciente, bueno, no inconsciente, simplemente estabas en tu normalidad y como ingeniero, ¿no? Y querías viajar porque pues ya se te había abierto como ay, pues estoy aquí y voy a aprovechar para viajar por todos lados. Pero esta experiencia de llegar a casa de los lugareños y escuchar historias, mm, bueno, sumado a esa iniciación que te hicieron en Teotihuacán, ¿no? Que ujú, fue
inconsciente, Sí, te fue como abriendo la percepción a, wow, aquí hay algo más, ¿no? Esto está raro. Y como ingeniero también fuiste sumando cosas, dijiste, a ver, ¿por qué la vuelta a la izquierda? ¿Por qué esta forma? ¿Por qué están colocados de esta manera? ¿No? Todo eso se fue, me imagino, ¿no? Así tu mente ingenieril que la compartimos, porque yo también soy ingeniero, así es que estás ahí calculando y diciendo tal, y empiezas a tener estas nuevas experiencias, y esta que nos vas a contar ahorita. Entonces ya venías de esa primera etapa en donde no sé nada, esta segunda en donde empiezas a cuestionar y a decir, Aquí hay algo raro". Ahorita nos vas a contar esta que te lleva a una tercera etapa, ¿no? sí, sí, prácticamente así. Yo leí, bueno, hay como, me gusta decirle como dos escalones que tuve, que el primer escalón, bueno, a pesar de lo que tuve antes en Teotihuacán, ese escalón fue en Nepal y hubo otro cuando ya conocí a los sirianos. Ajá, Em, pero bueno, lo que después, o sea, yo tenía mucha curiosidad por saber qué pasaba y yo sabía ya que había algo, pero no tenía ni idea. ujú, De hecho, yo intenté, intenté saber si había algo de física cuántica que podría explicar todo esto, pero no, al final me confundí mucho más porque era puros números y que sí entiendo muy bien los números, pero eran muchas teorías y todos son teorías. Y yo me preguntaba, ¿cómo es posible que haya tantas teorías? Pero no, lo que pasa es que hay teorías de cosas, bueno, teorías para explicar cosas pequeñitas como átomos y moléculas, y hay otra como otra ciencia para explicar objetos grandes como planetas, o incluso objetos que en la vida cotidiana, pero no se podían unificar. Esto es lo que Einstein quería hacer, unificar la, los dos tipos de física, física eh, molecular o física cuántica y física moderna, física de objetos grandes, que tenían como dos tipos de física diferente. Y yo decía, bueno, no, es que tiene que haber algo, simplemente no lo entiendo y no lo voy a resolver, pero aún así yo quería saber cómo explicar. eh, co- Eso no me iba a ayudar a entender la simbología que yo veía de por qué tienes que moverte de cierta manera en varios objetos, pero yo sabía que había cosas escondidas. Solamente no entendía qué, y la ciencia como no decía nada, pues yo decía, tal vez no hay respuesta, pero yo sabía que tenía que haber algo. Y ahí ya fue cuando tuve las respuestas, pero las obtuve yo en una experiencia que tuve en Nepal, que es la que siempre cuento ujú. que en esa experiencia me empezaron a llegar en un segundo, de un segundo a otro, me llegaron emociones, visiones y mucha información con eso. Y después Como de una ese, especie de descarga de información, ¿no? sí, sí, algunas personas le llaman descargas de información o es como un saber, algo que de repente como que ya sabes, como que hay algo que te quieres acordar y de repente te acuerdas y te acordaste de todo lo relacionado con eso, algo así. Y era como como que de repente me acordé de quién era, cómo funcionan algunas cosas. No sabía todo, obviamente, y no sabía expresarlo, era lo más complicado de que no podía buscar en internet algo porque ni siquiera sabía cómo esas visiones las puedo traducir en palabras. Y Oye, a ver, espera, en Nepal está en el norte de en, India, en entre el norte India de y la India. China, sí, en los Himalayas. ¿Y ahí De, había alguna pirámide o...? bueno, yo sé que hay pirámides en esa región, pero yo Ajá, donde estuve era una montaña. Bueno, es que en realidad yo quería ir al Everest. ajá, Yo quería ir al Everest, ajá, pero me pasaron muchas cosas que al final no pude ir. O sea, yo, yo me comuniqué con una persona que me iba a llevar. Es que yo fui a Katmandú, la capital de ajá. Nepal, y de ahí yo iba a tomar una avioneta a Lukla, que es como el aeropuerto más cercano al Everest. Y yo ya había hablado por internet con una persona que me iba a esperar en Lukla para llevarme en avioneta perdón, en Katmandú para que me llevara a Lukla en avioneta, pero la persona llegó tarde. Y era una persona de confianza que ya me la habían recomendado,
y me dijo, es la primera vez que llego tarde, lo siento. Bueno, pero yo lo vi al día siguiente, porque ese día yo llegué al aeropuerto pensando que iba a estar ahí porque me lo prometió Y nada. y no, no llegó. Y bueno, pues me fui a explorar la ciudad y le escribí más tarde y me dijo, no pude llegar, lo siento, nos vemos mañana temprano. Nos encontramos y me dijo, vamos al aeropuerto y, y ya iba, o sea, él me buscó a alguien que me llevara a Lucla, al aeropuerto en avioneta, pero le dije, necesito retirar dinero de mi tarjeta porque necesito dinero local. Y no sé qué pasó con mi banco que no pude retirar nada de dinero ese. Intenté de todo, llamé a mi banco desde ahí, no pude retirar dinero. Y me dijeron, bueno, pues mañana lo intentamos. Al día siguiente sí pude sacar dinero, pero las aerolíneas estaban llenas y ya no había vuelos, nadie me podía llevar. Y luego al día siguiente lo intenté, pero esto hasta parecía ridículo, pero sí habían vuelos, pero la empresa su manera de pago, tenían unos problemas con su manera de pago y cancelaron todos los vuelos ese día. Y yo, no, esto es una broma. Entonces, pues yo ya tenía como 4 días esperando en la capital y sin ir al UCLA, al aeropuerto que está cerca del Everest. Y al final de cuentas yo le dije, ¿sabes qué? Me quedan pocos días, ya no, porque para ir al Everest necesitas muchos días para aclimatarse. Y al final no fui al Everest y dije, bueno, pues me quedo explorando por aquí. Y me quedé Mm, explorando. Conocí una persona así en la calle y me decía, tienes que ir allá. Y yo, no, no quiero ir. Me dice, ve, ve. Y yo, bueno, fui y en ese lugar conocí a otra persona. O sea, de una persona me llevaba a otra. Y al final llegué a ese lugar de que tuve la experiencia que, o sea, yo estaba tomando fotos y de repente iba caminando y de un paso a otro como que me llegó. Me acuerdo que tomé una foto, había como un plato con fuego en el piso. Había como un templo pequeñito. Y tomé una foto de ese plato con fuego y me di la vuelta, caminé un paso y el segundo paso fue como un segundo para mí, pero me llegó toda esa información y yo ya sentía todo diferente porque me acuerdo que vi una señora ya ancianita, pero después de la experiencia, que fue un segundo para mí, yo la veía diferente y yo decía, "Mm, a la gente la veo diferente, se podía verlo en mí mismo. Y la veía con mucho amor. Yo me acuerdo de esto que decía, wow, esto es diferente. Y, y bueno, regresé y ya empecé, me pasaron cosas ya más raras. Ahí sí empecé a ver lucecitas, escuchaba voces, pero aprendí a cómo comunicarme bien con estas voces que eran cosas, yo sabía que eran cosas que me iban a ayudar y me empezaron a guiar a, a lugares con gente que me iban a ayudar con otras cosas. Y ellos fueron los que me dijeron que me fuera un viaje largo, que dejara mi trabajo, dejara todo y que me fuera. Y lo hice. Entonces, en ese viaje fue cuando conocí a los sirianos, que a ellos, porque en esa época, a pesar de que yo sabía que había cosas que estaban escondidas, o sea, todo empezó antes, cuando empecé a viajar y empecé ujú, a hacerme preguntas, cuestionarme, y ya después de esa experiencia en Nepal, yo ya sabía, como que me aseguró de que esto es real, ujú, pero aún así tenía mis dudas de que, ¿y esto es real o me está pasando a mí o me estoy volviendo loco? Pero ya cuando conocí a los sirianos, y ya no, o sea, con ellos experimenté cosas que nadie me pudo contar, o sea, cosas que yo ya dije, no, esto no es ciencia ficción, esto es real, o sea, porque yo lo viví, esto a mí nadie me lo contó, yo lo viví, de que los sirianos, am, cuando hablo de los sirianos me refiero a que mm, principalmente yo hablaba con ellos a través de canalización, que ellos hablaban a través del cuerpo de una persona y sanaban a la gente. Y en algún momento me sanaron a mí. Es decir, yo una vez fui a jugar fútbol, me lastimé y yo nunca tengo problemas de salud, pero esa vez sí me lastimé jugando fútbol y yo trabajaba con los sirianos, es decir, pasaba tiempo con ellos y con esta persona que canalizaba y le dije a los sirianos, porque parte de mi entrenamiento era hablar con ellos todos los días. Y durante una plática les dije, hoy me lastimé, ustedes han ayudado a mucha gente, pero nunca les he pedido ayuda, ¿me pueden ayudar?
y me dijeron, lo primero que me dijeron fue como que, hasta que por fin nos pides ayuda, nunca nos has pedido nada. Y yo dije, bueno, sí, y me dijeron, cierra tus ojos y déjame entrar. Bueno, y cerré mis ojos y sí sentí como que algo estaba entrando en mi cuerpo y como que entraba por aquí. Y sí sentí como, yo no sé cómo explicarlo, lo único que se me ocurre es como sentir como si hubiera luz dentro de mi cuerpo. mm, Y estuvieron varios segundos y se salió esa luz y empezaron a hablar otra vez a través del cuerpo de esta mujer y me dijeron, ya está. Y yo, ¿ya está qué? Porque yo estaba sentado, yo no sabía, y me dolía cuando mm, caminaba. Y empecé a hablar con ellos de otras cosas que iban a pasar en el día y el día siguiente. Y yo, bueno, ya después terminamos la conversación y me puse a caminar y me di cuenta de que ya no había nada de dolor, nada. O sea, yo no podía caminar bien, estaba caminando cogiendo. ujú, Y después de la conversación ya me di cuenta de que no había nada. Entonces yo lo había visto cómo ayudaba a otras personas, pero nunca lo vi, nunca lo sentí. Hasta esa fue la primera vez. Ya después me ayudaron con otras cosas, pero esa fue la primera vez, fue lo que más recuerdo. Y no solo los sirianos estaban ahí más presentes, pero había como invitados. Bueno, entre nosotros le llamamos invitados, que eran seres que, por ejemplo, lo que recuerdo, más que recuerdo es una vez que empezó a oler mucho a cigarro la casa, pero, y a mí no me gusta el olor de cigarro para nada. Y yo decía, ujú, yo pensaba que era tal vez una persona que fue a fumar ahí, yo salí y así no había nadie. Y después de eso hablé con los sirianos, me dijeron, ¿tienes visita? Y les dije, ¿tiene que ver con el olor a cigarro? Me dicen, sí. Y ya, así, imagínate que los sirianos tienen una voz muy tranquila, ni de hombre ni de mujer, es como muy tranquila, muy neutral. Y de repente aparece un señor americano hablando a través del cuerpo de esta mujer. O sea, era una voz de hombre y con acento americano del sur de Estados Unidos. Así como, hey, what's up, man? Y entonces me hablaba y me decía, a mí me sorprendió y yo le decía, "¿Y cómo es posible que el cigarro tiene una relación contigo?" Me decía, sí, lo que pasa es que yo fumaba mucho, pero no estás aquí, no estás vivo. Me dijo, sí, pero la esencia está ahí y quiero fumar, entonces todo eso se transforma en algo para ti. Y pues eso fue la primera experiencia que yo tuve con un ser que afectaba mi realidad y se llamaba Joseph, me acuerdo, y él me decía, soy humano, pero me suicidé. Y me decía, qué tonto fui, pero sí, pues lo hice y ya que. Pero con acento, imagínate que estás hablando con ujú, alguien en, ujú, en la gasolinera que te está hablando de cómo se suicidó. ajá, ajá, Y yo les decía, y lo que pasa es que los sirianos muchas veces no me decían cosas porque no querían como darme demasiada información para no entretener mi mente demasiado. Me decían, no, ajá, trabaja en ti mismo. Y le ajá. pregunté, y a estos Sí, invitados que no, no seas llegaban, chismoso, ¿no? exacto, así, Ajá, pero muchos invitados que a veces eran humanos y a veces eran de otros lugares, ellos a veces sí me daban más información. Este chico, Joseph, él sí me dio bastante, porque yo le decía, oye, ¿y cómo es el mundo allá? ¿Y qué hace? ¿Y qué pasa en el mundo? Y me empezó a decir mucho. Y de repente sí me decía, ups, me están diciendo que ya no te diga tanto. Y yo, ¿quién te está diciendo? Dicen, pues ellos, los sirianos, están aquí a un lado de mí. Y yo, ¿dónde? ¿Cómo se ven? Me dice, pues mira, ella está bonita, tiene así la piel azul. Y yo, ¿en serio? O sea, porque ellos no me decían nada, pero Joseph sí me decía muchas cosas. ajá, Y yo le preguntaba cosas a Joseph hablé muchas veces con Joseph y yo lo sabía por el olor a cigarro. ajá, Entonces, empezaba a oler a cigarro y lo automático era, Joseph, vamos a hablar. Y incluso ahora ya no hablo con él, pero cuando huelo a cigarro, automáticamente pienso que está ahí. ujú, Pero no, una vez sí me dijeron los sirianos, vas a hablar con Joseph, pero esta es la última vez porque se tiene que ir. Yo, ¿a dónde se tiene que ir? Me dijeron, bueno, hay como como una fuente de toda la energía del universo y él ha decidido regresar ahí. ujú. Y dijo, es la última vez que vas a hablar con él, así que disfrútalo.
Y esa última vez sí hablé con él y sí le pregunté de todo, pensando que no me iba a responder. Y sí, sí me respondió todo. Como que se le olvidaba que no tenía que decirme tantas cosas. Y él fue el que me contó muchos chismes eh, de otros lugares, pero también hablé Ajá. con otros seres, que así fue como Oye, pero aprendí. a ver, espera, cuéntanos algún chisme de Joseph, alguna cosa así que se te haya quedado. Sabes que yo me acuerdo muy muy bien de esto. Yo estaba con la chica canalizadora, estábamos en la playa. Esto fue en Hawái. Lo que pasa es que viajamos mucho para hacer como retiros. Ujú, Y una vez estábamos en Hawái, estábamos sentados en la playa, pero estábamos alejados como varios metros del agua, no estábamos muy cerca. Y, y estábamos sentados hablando pues, de nuestras cosas. Y de repente me dice, quieren hablar contigo. Y yo, bueno, pues o sea, era algo que hacíamos ujú, todos los días. Y me dijeron, Joseph está aquí, ¿vas a hablar con él? Yo, sí, perfecto. Y pues empecé a hablar con Joseph y en la playa. Me tenía que acercar porque las olas hacían ruido. Entonces yo me acercaba y yo le decía, bueno, Joseph, cuéntame cómo es. Algo que le pregunté, pero pasó algo muy raro porque yo le pregunté, le dije, oye, los sirianos nunca me hablan de los reptilianos, que tú me puedes hablar de ellos. Y me dicen, sí, sí, lo que quieras. Yo, ok, y me empecé a preguntar, le pregunté todo ujú. y yo pensé, dije, voy a preguntar ya porque los sirianos van a venir, le van a decir que se calle. Le van a callar. Sí, y le pregunté rápido, dime todo lo que tengas que decir y hacen esto y es verdad que esto y aquello. Y él, sí, sí, es que comen y se comen y les vale y así, o sea, pero imagínate que estás hablando con una persona en la calle muy mal educada, pero, y sí, me empezó a hablar de ellos y me decían, sí, y hacen esto, sí, hacen eso, sí, les vale y son así, pero no, tú estás bien, no te preocupes. Pero me contó chismes que ya eso fue mucha desinformación, la tomé para escribir en el libro 3 que en el libro 3 hablo de muchas cosas que pasan en el mundo, que, que gran parte de eso me lo confirmó Joseph, Ujú, porque y los sirianos ya después sí me confirmaron algunas cosas, pero ellos como tratan de no darme demasiada información porque también como que la mente puede afectarse, entonces tenían mucho cuidado. Bueno, una vez sí ya no tuvieron opciones lo que pasa es que una vez estábamos en una casa, eh, esto fue en México, en el norte de Mérida, Yucatán. Y la casa, una vez, los sirianos me dijeron, prepárate con todo el entrenamiento que te he dado, prepárate para ser muy consciente de ti mismo internamente porque lo vas a necesitar hoy. Y yo no sabía a qué se refería, pero más tarde ese día la casa se empezó a sentir fría y se sentía que había algo. Y no estaba seguro qué estaba pasando, pero se empezó se sentía un ambiente muy pesado. Y yo decía, algo está aquí, hay un invitado, pero este invitado no es, ni siquiera es bienvenido. Y de repente yo empecé a sentir como que yo mismo tenía pensamientos negativos sobre mí mismo. Así como, imagínate que de repente te pones a pensar cosas sobre ti mismo, pero cosas destructivas y cosas que solamente yo sabía. Por ejemplo, me acuerdo que uno de esos pensamientos fue que cuando yo estaba en el kinder, tenía como 5 o 6 años, era creo que mi primero o segundo día, no recuerdo, pero yo me subí a un columpio y yo estaba muy feliz y ese columpio se rompió y yo me caí y, y la gente, los niños alrededor me empezaron a burlarse de mí, claro. me dice, vas a tener que pagarlo y no tienes dinero y yo me sentí muy mal y yo nunca pensé en eso hasta ese momento, o sea, empecé a tener ese momento lo empecé a revivir, que yo era un niño y todos los niños a mi alrededor estaban burlando de mí y yo me empecé a sentir mal y después de unos segundos dije, pero ¿por qué me estoy sintiendo mal por esto? ¿Y cómo es posible que me estoy acordando de esto ahora? Y me acordé lo que me dijeron los sirianos, tienes que observarte internamente. Y en ese momento me di cuenta de que este no soy yo,
alguien me está poniendo estos pensamientos y ni siquiera sé cómo tienen acceso a esos pensamientos porque yo no le he dicho a nadie esto del kinder, pero me lo están introduciendo. Entonces ahí en ese momento fue como una prueba para mí de ser consciente de lo que pasa dentro de mí y darme cuenta de que no soy yo y que me estaba lastimando. Entonces, pero no fue por 5 minutos, duró como 3 días. O sea, se iban y regresaban, se iban y regresaban, pero podía sentirlo, o sea, ya los identificaba. O Y sea, una, como que había una cierta tortura. sí, o sea, y tenía que dormir así, comer así, y era como que, bueno, voy a comer ahora porque se siente más tranquilo. Y terminaba de comer y de repente se sentía y dije, ya, ahí vienen otra vez. Y sí, los pensamientos te llegaban, me llegaban y dije, bueno, tengo que concentrarme. En esa época, pues era casi, estaba como que a la mitad de mi entrenamiento. Ahora pues lo manejo mejor, pero en esa época no era mi práctica, mi primera prueba prácticamente. Y después como de 3 días ya no sentí nada, ya no sentía nada. Y esos 3 días yo no hablé solamente una vez con los sirianos. Y les dije, ¿por qué no hacen nada? ¿Por qué no están aquí? ¿Por qué Ajá, no me ajá, ayudan? Me decían, no podemos hacer nada. Yo creo que de cierta manera lo permitieron como para hacer una prueba conmigo, ajá, ajá, porque después me hicieron otras pruebas, pero esa sí ujú, fue ujú, complicadísima. ujú, Y, y al final les dije, bueno, pero al menos me van a decir qué fue eso, porque eso fue horrible. Y les dije, eso tiene algo que ver, porque yo con los sirianos ya ni les preguntaba nada de los reptilianos, porque me decían, no te vamos a hablar de eso, enfócate en ti mismo. Pero ese día sí pregunté y sí me respondieron. ujú, Dije, ¿qué fue eso? Esto nunca lo había experimentado, no sé qué está pasando, pero, pero creo que pasé esa prueba, lo que sea. ¿Y quiénes son? ¿Qué fue eso? Dime al menos una idea, porque muchas veces yo preguntaba, ¿qué es eso? Y me decían, no existe una palabra en tu idioma para entenderlo y no existe una imagen mental, una forma para que te lo puedas imaginar. Y esa vez le dije, bueno, al menos dame una idea de algo para que yo me pueda visualizar qué es lo que está pasando. Y me dijeron, sí, son seres y sí son los seres que estás pensando. Y yo les dije, son los reptilianos. Me dijeron, y me respondieron así, reptilianos, anfibios y otros. Y en esa época yo dije, ajá, esos anfibios, porque escuché de ellos, porque una persona se nos acercó en Hawái a mí y dijo, te voy a contar algo, pero por favor no te rías. Yo sé que probablemente tú me vas a entender porque yo sé que tú trabajas con los sirianos. O sea, ya sabía de ellos. Y yo, ujú, sí, claro, dime. Y me empezó a decir que ella tenía sueños y a veces visiones durante el día, que ella era raptada por seres que parecían rana. ujú, Y yo, y yo le dije, ah, sí, probablemente son los anfibios. Y me volteé a ver y me dice, ¿no crees que estoy loca? Le digo, no, claro que no, porque pues ya para mí era algo normal. Y a través de esas historias, escuché varias historias de anfibios, y yo dije, ajá, entonces hay seres que son anfibios. Y me acordé mucho de los seres de los que hablan en Rusia, el Vodnik, que es ser que sale debajo del agua, o el de ujú, Alemania, que es el Untier-Wassermann. ujú, Pero dije, bueno, hay también, hay varios tipos de seres que son. Por ejemplo, los de Mali, los de la tribu en África, ellos no eran anfibios, ellos eran, sí eran anfibios, pero ellos incluso eran de Sirio B, los mismos seres con los que yo hablaba. ujú, Pero ellos me decían, me explicaron, yo les expliqué, yo les pregunté que cómo era posible que ellos estuvieron en Mali, porque a mí me decían, es que nosotros no tenemos cuerpo. Y me explicaron que, me decía, te vamos a decir algo, y esto yo no lo he encontrado en internet, en ninguna parte, lo escribí en el libro 4, pero no lo he escuchado en ninguna parte, porque varios autores, varios libros hablan de estos seres, de esta tribu en Mali, ujú, que aparecieron unos seres, y esos ujú, seres son los mismos seres con los mismos sirianos con los que yo hablo. Entonces yo les dije, ujú, bueno, denme más detalles de lo que pasó con esa tribu en Mali, en África. ¿Y cómo es posible, si ustedes no tienen cuerpo, cómo es posible que
los vieron como seres acuáticos en la tribu en Mali. Y me dijeron, no, no somos seres acuáticos. En algún momento sí lo fuimos, pero incluso cuando contactamos con esos seres de Mali, no teníamos un cuerpo físico. Dicen, pero que había una mujer en esa tribu que era espiritualmente muy avanzada y podía comunicarse con otros seres y se intentaron comunicar con con los sirios de Sirio B. Se comunicó esa mujer con ellos y les dijo, vengan a visitarme y aceptaron. Pero dicen que cuando ellos llegaron, la mujer los empezó a visualizar como seres acuáticos y ella le dijo a la tribu, hay unos seres acuáticos que vienen a visitarnos. Dice, los sirianos B me dijeron que ellos fueron a Mali, pero ellos fueron en su forma natural, que es como un tipo de luz. Pero mm, dice que la gente, la tribu, como ya tenían una idea de que ellos eran acuáticos, los vieron como seres acuáticos. Dicen, pero eso que vieron no somos nosotros, es una proyección que ellos crearon para sí mismos y nos vieron como seres acuáticos. Y sí tenemos una relación con seres acuáticos, porque en Sirio B hay delfines y ballenas que son ujú, seres acuáticos, ujú, pero como esa mujer identificó que tenían una energía similar a lo que ella entiende como seres acuáticos, los visualizó como seres acuáticos. Pero ujú. pero me dijeron, nosotros no somos así. Nos visualizaron así y dice que muchas veces pasa así con mucha gente, que ven seres que son luz, pero la gente los ve de una manera específica porque tiene una visión de ellos de que se ven así. Pero bueno, me estoy Así. saliendo del tema, dime si No, regrésame. está muy interesante esto. Nada más para eso, ¿estás hablando de los dogones? Sí, sí, Ok. los dogones Porque entonces, es, que hay en las cuevas que hay ahí que estás grabados donde se veía precisamente la órbita de Sirio B y todo eso, y se ven muchos pescaditos, ¿no? sí, sí, ellos Ok. los visualizaban a los sirios de esa manera. Ujú. Y, y pues son los mismos seres con los que yo hablo. Entonces, sí se me hace muy interesante que han estado aquí por muchos años, porque cuando se comunicaron con esa tribu fue hace muchísimos años, pero siguen aquí. Y Fíjate, vamos a ponerle pausa a sí, esta porque está buenísimo para el siguiente video, vale, para que no se lo pierdan. Se queden bien picados. Y quiero, ya para cerrar, me gustaría regresarme un poquito a la historia de Joseph por un detalle que me gustaría como dejar algún mensaje aquí, y es el tema del suicidio, porque es muy fuerte, ¿no? O sea, existe mucho, mucho más de lo que pensamos en el planeta y no lo entendemos muy bien y no, y tiene, a ver, tiene consecuencias a nivel de cuando mueres, ¿no? Porque pasan cosas un poco diferentes a lo que sería una normalidad de una muerte normal. Entonces, Joseph te platicó algo, porque me parece recordar que sí, del arrepentimiento de haber cometido este suicidio. sí. Lo primero que se arrepintió es de nunca dejar de fumar cuando estaba vivo. Eso fue lo primero que me dijo. Pero yo sí le pregunté, me dijo que me dijo que tenía muchos problemas y que se suicidó porque pensó que esos problemas iban a desaparecer después de la muerte. Y me dijo, Mm, ¿pero qué crees? No, te traes todo para acá. Entonces, yo le dije, ¿cómo que te llevas todo para allá? Me dijo, sí, porque está en tu mente, está en tu manera de pensar, en tus creencias. Me dijo, y esas creencias que tienes allá no se borran cuando están aquí. Tal vez muchas cosas desaparecen porque ya no tienes el cuerpo físico y las cosas relacionadas con ello, pero las creencias se mantienen en tu esencia, en tu conciencia, y esa conciencia la sigues experimentando acá. Me dicen, entonces cualquier cosa que trabajes mientras estés en cuerpo físico, lo vas a experimentar acá. Y es lo que me decían los sirianos también, que decían, si ya sabes que todos los sistemas de creencias que vas a tener allí te los vas a traer para acá, ¿por qué no trabajas en todos ellos ahora que lo sabes? Yo decía, muy buena pregunta.
Entonces Joseph sí me decía que, y él se arrepentía, me decía, qué tonto fui. Y me dijo, no valió, no valió la pena nada. Dijo, porque él pensaba que se iba a acabar sus problemas. Y me dijeron, no, ahora estoy de este lado, pero no tengo un cuerpo físico y se me hace más complicado trabajar en eso. Entonces, yo lo que entendí de Joseph fue que el suicidio no es bueno, no te ayuda en nada. Y todo lo que, y si para todas esas personas que piensan que se va a acabar el problema que hayan tenido, pues no, porque se lo llevan para allá. Hasta el cigarro. O sea, porque, o sea, se me hace tan ridículo, pero lo Ajá, experimenté. O sea, yo lo sí. experimenté, el cigarro, y eso a mí no me lo contaron, yo lo viví. Entonces Mm, sé que es así. Y, y yo me contó también cómo es la experiencia de morir. Y dicen que entre menos seas consciente de que tú eres la conciencia, más complicado o más la experiencia de la transición es muy no es traumática, es como muy loca. Dice, dice que él ha hablado con gente que es muy consciente de que la muerte es una transición y que esas personas por el simple hecho de ser conscientes tienen una experiencia más tranquila, pero dicen que cuando una persona no tiene una idea cuando una persona piensa que ellos son el cuerpo y transicionan al otro lado, como su sistema de creencias no entiende qué está pasando, tienen un choque muy fuerte. Dicen que no duele, o sea, no duele, pero cuando sí llega estás confundido. Dices, ¿y mm, ahora qué pasó? Y como que su mismo sistema de creencias es como decir, ah, pues moriste, pero como su creencia era, mueres y ya no hay nada, y de repente están viendo de que sí hay algo, es como que tienen un choque fuerte mental donde su mismo sistema de creencias se destruye por ellos mismos y eso causa un choque, que es un choque psicológico o espiritual, pero nos llevamos todo. Entonces lo que yo aprendí con Joseph fue que el mensaje, y ya con esto terminamos, es que lo que me dijeron los sirianos, si sabemos que todo lo que tenemos aquí nos lo vamos a llevar para allá, ¿por qué no trabajamos en esto ahora? ujú. Sí, tenemos el cuerpo físico, que es un elemento maravilloso para trascender muchas de estas cosas, porque justo muchas almas que andan ahí, rondando, andan buscando cuerpos, porque el cuerpo es la manera de poder trascender cosas. Sin cuerpo es dificilísimo. Y la experiencia del suicidio, pues es muy fuerte porque todavía te quedas mucho tiempo en este ámbito como que no te vas al cielo, que bueno, ya a lo mejor eso es tema para otros videos, muchos, pero un poco esa idea de no te vas al cielo, ¿no? Sino que todavía te quedas por acá rondando porque hay cosas que se tienen que acomodar porque además no solo es doloroso para el que se suicidó, porque todavía se queda ahí con todas esas cosas, sino también para la familia que se quedó. ¿No? Porque muchos, ya he sabido historias que se suicidan creyendo que a la hora que se suicidan les van a arreglar el problema de la familia de aquí, y no, para nada, ¿no? Es una devastación total, se quedan muchos hilos sueltos ahí de estas historias, entonces es como, pues no, si la estás pensando no es opción, ¿no? O sea, no va a ser una solución absolutamente de nada. Mm, bueno, entonces nos quedamos picados ahí con los dogones y todavía hay mucho que platicar acerca de estos viajes y estos lugares mágicos. Eh, pues nos vemos la próxima semana, no se lo pierdan. Sigan, por favor, comentándonos. ¿Qué temas quieren? Para el curso que estamos preparando, como que se les antoja, ya nos dieron algunas ideas, a ver qué más se les ocurre que nos
aconsejen para irlo integrando. Este, ¿Qué les queda qué mensaje les queda aquí de este video? Denle like, compartan para que cada vez llegue a más personas porque pues estamos en ese tiempo en donde la información está explotando y bueno, que llegue a más. Ah, ¿algo más? ¿Algo mensaje No, final? lo dejamos así y nos vemos en el próximo video. Continuamos en Así el es. siguiente. Continuamos. Muchísimas gracias por estar. Infinitas bendiciones y nos vemos la próxima semana. Hasta la próxima Hasta semana. luego.